Ecoembajador ambiental. ¿Qué es el medio ambiente? Es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, favoreciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. Los elementos que lo conforman. Estos son bióticos, abióticos y artificiales. En los bióticos tenemos a los seres humanos, animales, flora, hongos y bacterias. En los abióticos, el agua, aire y suelo. En los artificiales tenemos las urbanizaciones, tradiciones y la cultura. Dentro de las primeras agrupaciones bajo la denominación de factores bióticos, forman parte, además del ser humano y el resto de animales, toda la flora del planeta, junto a los hongos y a pequeños organismos que cumplen funciones esenciales para el sostenimiento de la vida y cuyo principal representante son las bacterias. Por otro lado, existen los elementos sin vida, conocidos como factores abióticos. Estos son los esenciales para la subsistencia de los organismos vivos y conforman el espacio físico del ambiente, siendo los componentes básicos del ecosistema. El ejemplo de ellos son el agua, el aire y el suelo. En cuanto a los artificiales, destacan las tradiciones, la urbanización o la cultura. Estos se caracterizan por haber sido creados por el ser humano. La suma de todos conforman el medio ambiente. ¿Cuáles son los principales factores que afectan el medio ambiente? A partir de mediados del siglo XVIII en adelante, el despegue de la revolución industrial significó la sobreexplotación de los recursos naturales, con la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos, que han tenido un impacto negativo sobre el equilibrio de los ecosistemas, aumentando de manera exponencial la contaminación del medio ambiente, la extracción y la utilización sin control de los recursos minerales, la destrucción de los bosques, el crecimiento de la agricultura y la ganadería intensivas en el desarrollo imparable de las ciudades o las apuestas por las energías no renovables. Y por la utilización de los combustibles fósiles han provocado unos niveles de deterioro de muchos ecosistemas prácticamente irreparables. En el caso del agua, los desechos industriales y domésticos o la pesca indiscriminada han diezmado a muchas especies, cambiando los sistemas de equilibrio, por ejemplo, en la pirámide alimentaria en cuanto a los recursos naturales, el abuso de la minería para producir petróleo o elementos para la industria han llenado muchos ecosistemas de desechos no biodegradables, que tardarán varios siglos en poder eliminarse de un modo natural. Por su parte, el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural en industrias, sistemas de calefacción o medios de transporte libera cada día toneladas de gases nocivos, como el CO2, a la atmósfera, contribuyendo de este modo al calentamiento global. En cuanto al suelo, los pesticidas y los residuos plásticos han provocado un deterioro en sus propiedades naturales prácticamente imposibles de revertir. Existen 6 tipos de contaminación: contaminación del suelo, del agua o acuífera, del aire o atmosférica, por desechos sólidos o basura, por ruido acústica o sónica y contaminación visual. Dependen de la naturaleza de la sustancia o del fenómeno causante de la contaminación, podemos clasificar la contaminación en 3 tipos: biológica, química y física. Causas y otros efectos de la contaminación. Las causas de la contaminación: aguas residuales domésticas e industriales. Las consecuencias: daño a la salud humana, la erosión del suelo, alteraciones en los ecosistemas, basura doméstica e industrial, daños a las plantas, animales y otros organismos.
Presencia de vectores, moscas, mosquitos y roedores, degradación de suelos, de los recursos, perdón, aire, suelo y agua, excretas de animales y de personas, alteración en la cadena alimenticia y el manejo y aplicación inadecuados de agroquímicos, alteración visual del paisaje. Las medidas para evitar, reducir o compensar los impactos negativos de la contaminación. Entre ellas tenemos que podemos tomar el reciclaje como una ayuda a nuestro ecosistema. Lo podemos hacer por sus características físicas y especiales, por el lugar donde se generan y según su grado de descomposición en la naturaleza. También la otra manera es la reforestación sostenible, que se implica plantar árboles que logren sus objetivos con una mínima intervención en el entorno. Por lo tanto, es muy importante evitar la plantación a gran escala sin un propósito claro, ya que vemos en estos tiempos los calores que se están haciendo y prácticamente es un problema que nosotros tenemos. Hemos construido, digamos, demasiadas urbanizaciones, o sea, colonias o todo así, y muchos árboles salieron afectados. Ahora les voy a hablar sobre la seguridad e higiene en el ambiente laboral y el riesgo en el área de trabajo. Para desempeñar nuestras actividades correctamente, verificar que el área de trabajo esté libre de riesgos. Como podemos ver en la imagen, aparatos y superficies calientes, humedad excesiva y superficiales resbalosas, ruidos superiores a 55 decibeles, vibraciones constantes o de intensidad, sustancias tóxicas, objetos cortopunzantes, etc. Los principios de orden y limpieza. Estos facilitan la prevención de accidentes, hacen el trabajo un proceso más organizado y de mayor productividad. El orden. Tenemos que asignar lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Verdad? Mover objetos, utilizarlos y regresarlos a su lugar donde deben de estar guardados. Seguir las instrucciones del uso de los equipos. Resguardar bajo llaves documentos importantes y colocar objetos en los lugares asignados. No bloquear salidas de emergencia. Para la limpieza y la higiene, respetar las normas de vestimenta de la empresa, lavar las manos con agua y jabón después de utilizar el sanitario, cubrir la boca con el antebrazo al estornudar, limpia el área donde hayas comido, no consumir alimentos o líquidos en el área de trabajo, tirar la basura en los lugares asignados y si te sientes mal de salud, acudir a una clínica, si hay empresarial o al seguro. El código de ética es una guía básica para realizar tus tareas con efectividad y honestidad dentro de la empresa. Sus principios y valores promueven la permanencia del negocio en el mercado debido a la calidad que tendrán el producto o servicio resultante. Ahí tenemos que entre ellas están trabajar con honestidad y lealtad a la empresa, respetar a tus compañeros, avisar a tus supervisores si notas que estás realizando una acción indebida o sin medidas de seguridad, seguir las indicaciones de los jefes, evitar conflictos de interés, etc. Equipo de seguridad. Tenemos que ocupar botas, visores de protección, dependiendo del trabajo que estemos realizando. Hay distintas para cada uno, para construcción, para corriente alterna, el equipo de protección visual,
cuando se suelda o cuando solo se va a hacer algún traspaso de algún material al otro lado. Ocupar cascos para construcción o para minería o manejo de explosivos, tapones auditivos, cubrebocas y mascarillas. Guantes de carnaza para uso general, dieléctricos para trabajo con electricidad, de nitrilo para reactivos químicos. Y la vestimenta, que sería formal si trabajas en una oficina, uniforme si en tu lugar de trabajo te lo solicitan, y prendas protectoras, resistentes a temperaturas elevadas, químicos, electricidad, entre otros. Daños a la salud por malos hábitos. Los malos hábitos en la alimentación y actividades que realizas pueden provocar enfermedades o condiciones provocar enfermedades o condiciones que con el paso del tiempo generan daños a la salud. Estos son la obesidad, diabetes, anemia, colesterol alto, cáncer en el estómago, depresión, etc. Existen muchos tipos de enfermedades que pueden ocurrir por nuestra mala alimentación, entre otras ciertas cosas, como el estrés. Los códigos de colores y señalizaciones de emergencia. En la industria se usan colores en señales, letreros, líneas y tuberías con significados específicos, dependiendo de la peligrosidad de lo que conduzcan o el área que limitan. El color rojo es para indicaciones de alto, prohibición y sistemas en equipos contra incendios, y su significado es paro y desconexión de emergencia, prohíbe acciones específicas y localización de equipos e identificación de tuberías. El amarillo limita áreas y advierte radiación. Son precaución e identificación de tuberías con fluidos peligrosos. El color verde, condición segura, identifica tuberías con fluidos de bajo riesgo y señales que indican salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, regaderas de emergencia, entre otros. El azul es una obligación y que son señales para acciones específicas. Si se necesita añadir algún texto a las señales o tuberías, debería unirse un color de contraste siguiendo los de las tablas. Para un color rojo sería un color blanco, para un color amarillo, un color negro, para un color verde, un color blanco, para un color azul, un color blanco también. Señales de seguridad e higiene. Las formas geométricas tienen un significado. Digamos, el de prohibición restringe alguna acción debido al riesgo que esto provoca. De obligación, señales una acción obligatoria. Precaución advierte de un peligro y de información brinda información para casos de emergencia. El tamaño de las señales está determinado por la distancia máxima a la que debe ser visible. A menos de 5 metros debe tener un área de 125 centímetros cuadrados. De 5 a 50 metros el área es determinada por la siguiente fórmula. Estos son unos ejemplos de prohibiciones con la señalización y con los cuadritos que vimos en el anterior, como prohibido fumar, prohibido el paso, uso obligatorio de casco de protección, uso obligatorio de calzado de protección, precaución por sustancias tóxicas, advertencia de riesgo eléctrico, ubicación de un extintor,
de un hidrante, la ubicación de una salida de emergencia y de estaciones y botiquín de primeros auxilios. Costo directo e indirecto por accidentes. Cuando ocurre un accidente laboral, las pérdidas para la empresa van más allá del daño físico que sufre el trabajador. Los costos directos son atención médica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y materiales de curación, acceso a prótesis, indemnizaciones, etc. Los costos indirectos, daños al equipo y minería, desperdicio de producto, materia prima y energía, horas hombre no utilizadas. La organización ahorra cantidades considerables de recursos si se previenen con eficiencia los accidentes de trabajo. Promotor en prevención de accidentes. Medición de las lesiones accidentales. La epidemiología es el estudio de los patrones y causas de las enfermedades y lesiones en las poblaciones, su cantidad y tipo, los grupos de personas en las que se representan con mayor frecuencia y los factores protectores que disminuyen el riesgo de sufrir lesiones y factores de riesgo que lo incrementan. Conjunto de medidas epidemiológicas que se utilizan para calcular la cantidad o frecuencia de las lesiones accidentales, los eventos o las personas lesionadas. Por conteos se mide en números enteros y existen dos tipos. Incidencia, número de casos nuevos en una población específica durante un periodo de tiempo definido, y prevalencia, número total de casos en una población específica independientemente de cuándo ocurrió la lesión. Utiliza medidas como proporciones, indica la frecuencia con la que se sucede un evento, y las tasas expresan la frecuencia con la que ocurre una lesión accidental durante un periodo de tiempo específico. Medidas y costos-beneficios se utilizan para evaluar los gastos y medir el impacto económico de las lesiones accidentales. Existen tres tipos de costos: costos directos, indirectos e intangibles. Los directos son los gastos de lesiones y sus familiares. Los indirectos, costos relacionados con pérdidas de productividad causas por consecuencia de las lesiones. Y los intangibles son aquellos atribuibles al dolor, pena, sufrimiento y pérdida en tiempo libre. Estos comúnmente son difíciles de medir. La medición es necesaria ya que aporta información importante para comprender las lesiones. Además, permite conocer la información sobre las prioridades de la investigación y la planificación de la salud, vigilar los cambios de la salud de la población, la comparación de la salud de diferentes poblaciones y el análisis de los beneficios de intervenciones de salud en costo y efectividad. Factores de riesgo en la niñez. Las lesiones accidentales pueden generar consecuencias en el crecimiento integral del niño, por lo que es importante que un adulto responsable salvaguarde su bienestar integral, ya que por sí solo no tiene independencia ni madurez total para comprender y seguir las indicaciones o advertencias. Estos factores de riesgo pueden ser ahogamiento, asfixia, caídas, intoxicación o envenenamiento y quemaduras. Los factores de riesgo en la adolescencia. La adolescencia es una etapa que involucra la búsqueda de identidad. Los factores de riesgo más característicos son conductuales, es decir, relacionados al comportamiento, por lo que es indispensable que los jóvenes conozcan las lecciones accidentales a las que se exponen.
Los factores de riesgo en adultos mayores. La edad avanzada aumenta la exposición de algunos factores de riesgo, lo cual aumenta la incidencia de las lesiones accidentales en esta etapa de vida. Las mismas que como con los niños: ahogamientos, asfixia, caídas, intoxicaciones y quemaduras. Etapas de la prevención. Prevención primaria. El objetivo es identificar los principales factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que ocurra una lesión accidental y tomar acciones para evitarla. Por ejemplo, etiquetar los envases con mensajes que advierten sobre la toxicidad del contenido, almacenar las sustancias tóxicas y objetos potencialmente peligrosos como fósforos fuera de la vista y el alcance de los menores. Evitar que los menores jueguen cerca del sitio donde preparan los alimentos. La prevención secundaria: limitar el daño o reducir la severidad de las lesiones en el momento en el que ocurre una lesión accidental. Detectores. El ejemplo sería detectores de humo y rociadores de agua, el uso de material retardante de fuego en maderas o el uso de ropa de cama como sábanas y pijamas con tela resistente al fuego. Y la prevención terciaria: disminuir las consecuencias permanentes de las lesiones después de que ocurren. Por ejemplo, tratamiento médico oportuno y adecuado dependiendo del agente causal en caso de una intoxicación, y acceso a una rehabilitación adecuada y oportuna. Las intervenciones para una prevención efectiva, que son las 5E: ingeniería, crear productos cada vez más seguros; modificaciones, colocar elementos de seguridad en el ambiente que disminuyan la probabilidad de lesiones; ejecución de leyes que reduzcan el riesgo de lesiones; educación, la educación orientada a modificar comportamientos, creencias o actitudes de riesgo; y evaluación, valorar la efectividad de las intervenciones de diferentes circunstancias y utilizar las intervenciones que han comprobado ser efectivas. El protocolo de llamadas de emergencia. Es importante que al comunicarse con los servicios de emergencia des información precisa y relevante. Siguiendo este protocolo: cómo realizar una llamada de emergencia en un accidente o algo. Es mentira que uno va a tener la calma, pero hay que controlar nuestras emociones y todo, y llamar con calma y todo. Cuando conteste el operador, dar el nombre y los datos que solicite. Explicar detalladamente el tipo de emergencia, por lo que se llama y cuántas personas están heridas para que el operador pueda enviar ayuda. Aun cuando no puedas hacer algo por el lesionado, llama al servicio médico de emergencias y cuelga hasta que el operador haya tomado los datos. ¿Qué hacer con los servicios de emergencia en el lugar de los hechos? Identificarse. Si se te pide narrar los hechos, hacerlo de una forma debida y detallada, y dejar que los servicios de emergencia realicen su trabajo sin interrupción. Si una persona a tu alrededor puede llamar a los servicios médicos de emergencia, elige a una persona, señálala y dale las siguientes indicaciones: llama a una ambulancia, diga dónde estamos y qué ocurrió, y que los mantenga informados. Muchas gracias por su atención prestada y por su tiempo. Se los agradezco mucho.
Gracias, niños.